nuevamente Hello, welcome once again a una edición más de World Worship Bible Center. to another edition of World Worship Bible Y el Center. día de hoy tenemos una palabra And today we have a word for you que yo sé que va a traer un antes y un después a tu vida. that I know is going to bring a before and after to your life. Porque necesitamos entender, hay palabras que el Señor nos habla Because we need to understand there are words that the Lord teaches us. y que son perlas que tenemos que empezar a descubrir. And they're like pearls that we need to begin to discover. Porque tiene un tremendo valor. Because it has a great value. Y espero que el Señor el día de hoy And I hope that the Lord today nos pueda abrir los ojos de nuestro can entendimiento open the eyes of our understanding. y podamos nosotros entender esta And palabra. we can understand this word. Queremos saludar a las personas que nos están viendo a través de internet. I want to say hi to the people that are watching us over online. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Collingwood, Ontario, We are transmitting from the city of Collingwood, Ontario, en Canadá. in Canada. Gracias por recibirnos en sus hogares. Thank you for receiving us in your homes. Y esperamos que esta palabra de Dios edifique tu vida And we hope that this word of God edifies your life y sea de bendición. and be a blessing to you. Amén. Amen. Bien, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Let's go to Hebrews chapter 12. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de una palabra que el Señor puso en mi corazón. And today I want to talk to you about a word that the Lord put in my heart. Y es de que Dios quiere consumar nuestra fe. And it is that the Lord wants to consummate our faith. Y el enemigo quiere consumir tu fe. And the enemy wants to consume your faith. You sure? That's good. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Hebreos 12, versículo 2. Let's take a look at what the word says in Hebrews chapter 12, verse 2. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando lo propio se sentó a la diestra del trono de Dios. Looking to Jesus, the founder and the finisher of our faith, who for the joy was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. En el español la palabra consumar, And consumado, in Spanish, the word consume, que es, en inglés dice el que termina la fe. which in English, as we said, means to finish our faith. Hay una palabra que el Señor estuvo hablándome en esta semana, There's a word that the Lord has been speaking to me this week, que es la diferencia de la palabra consumado and it is a difference of the word consummate y la palabra consumir. and the word consume. La palabra consumado significa The word consummate means algo que termina, something that ends, algo que termina en perfección something that finishes in perfection, y algo que tiene el propósito de haberse hecho. and something that has the purpose of being made. Ahora vamos al libro de Efesios capítulo 6. Now let's go to Ephesians chapter 6. Efesios capítulo 6. Ephesians chapter 6. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos The word of the Lord teaches us in Romans que Dios nos ha dado una medida de fe. that the Lord has given us a measure of faith. A ver, dilo conmigo, yo tengo Say with me, I have una a medida measure de fe. of faith. ¿Cuántos decimos nuevamente eso? Can we say that again? Yo tengo I have una a medida measure de fe. of faith. Ahora, si Dios nos ha dado una medida de If fe, the Lord has given us a measure of faith, es para que esa fe it's so that esta faith nosotros podamos hacer que crezca. we're able to make it grow. ¿Cuántos decimos, mi fe tiene que crecer? How many of us can say my faith needs to grow? Amén. Estamos en un nivel de fe, We're in a level of faith, estamos en una medida de we're in fe a measure of faith que el Señor quiere incrementar en tu vida y en that mi the Lord vida. wants to increase in your life and in my life. No es tener solamente una fe, It's not just to have a faith, es incrementar nuestra but to fe. increase our faith. Ahora quiero que vayamos a Efesios 6:16. Now I want us to go to Ephesians 6:16. Y el Señor nos está hablando de la armadura de And Dios. the Lord is talking about here about the armor of God. Pero quiero llevarte But directamente I want to take you directly a lo que el Señor quiere que entendamos el día de hoy. to what the Lord wants you and I to understand today. Dice la palabra del versículo 16. Verse 16 says, Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Dilo conmigo, apagar. Say with me, to extinguish. ¿Sabes algo? La palabra del Señor nos dice You know, the word of the Lord says, que el enemigo va a tirar dardos de the fuego enemy will throw you darts of fire en contra against de tu fe. your faith. Y muchas veces nosotros And many times we tenemos que estar apercibidos need to be perceived de que no solamente son dardos, that it's not just darts, sino que son dardos de but fuego. darts of fire. Ahora, ¿qué significa el Now, fuego? what does the fire mean? El fuego quiere consumir Fire wants to consume tu fe. your faith. Y cuando no tenemos fe, And when we don't have faith, porque se nos quemó la fe, because faith has burnt up, porque dejamos because we let que el fuego the fire consumiera consume nuestro escudo de fe. our shield of faith. ¿Cuántos saben que cuando algo se empieza a quemar, How many of you know that when something begins to burn, tenemos la probabilidad de apagarlo? we have the probability of To quench. to quench it? Pero si dejamos que siga ardiendo, But if we let it burn, tenemos un incendio. then we have a fire. Tenemos un pequeño We have fuego, a little fire, ahora tenemos un problema. now we have a problem. El fuego ha crecido. The fire has grown. ¿Y qué es el fuego? What is the fire? Consume, It consumes, destruye it destroys todo lo que va a su paso. everything that gets in its way. Ahora, ¿qué sucede con tu fe y mi fe? Now what happens with your faith and my El faith? enemigo tira dardos de fuego. The enemy throws darts of fire. Tira dardos de fuego. He throws darts ¿Y of qué fire. hacemos nosotros con esos dardos de And what do fuego? we do with those darts of fire? ¿Los apagamos Do we extinguish them, o dejamos que arde el or fuego? do we let them burn? Y si dejamos que arde el fuego, If we let it fire burn, nuestra fe then our faith tiene el peligro has the danger de ser consumida. of being consumed. Hola. Hello. Una vez los discípulos Once your disciples le dijeron a Jesús, said to Jesus, Señor, Lord, aumentanos la fe. increase our faith. ¿Cuántos decimos el día de hoy, Señor? How many of us can say, Lord, Aumentanos la fe. increase our faith? Pero ¿sabe lo que Jesús le contestó a sus But you know what discípulos? Jesus answered to his disciples? Si tuvieran fe, If you had faith, si tuvieran fe. if you had faith, Ahora escúchame, si tuvieran fe. if you had faith, No dijo si desean la fe. he didn't say if you desire faith. Si tuvieras fe. If you had faith, ¿Qué significa si tuvieras what does it mean if you had algo que usted posee? something that you already possess? Ahora tenemos que tener entendimiento Now we need to have de understanding los días en que estamos of the viviendo. days that we are living. ¿Cuántos saben que estamos viviendo? La palabra dice que estamos viviendo en días. How many of you know that we're living in the last days? ¿Mm? En los últimos días. The last days. Ahora vamos a Primera de Timoteo. Let's go to 1 Timothy. Primera de Timoteo 1 Timothy 4. 4. Y fíjate lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 4. Look at what the word says in 1 Timothy 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. ¿Quién dice eso? Who says that? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Ahora fíjate lo que dice. Now look at what it says. Expresamente. Expressly, Dice la palabra en español In Spanish. claramente. clearly. El Espíritu de Dios nos The dice Spirit of God que en says los últimos that in the tiempos, last y days, yo creo que estamos en los and últimos I think we are in tiempos, the latter days, dice el Señor the Lord says que muchos van a apostatar de la fe. many will depart from the faith. Ahora escúchame, Now listen, no es que no quieran tener fe, it's not that they don't want to have faith, es que no quieren vivir en la they fe. don't want to live in the faith. No es que no mencionen a Dios, It's not that they don't want to mention God, es que no obedecen a Dios. they don't obey God. Escúchame, Listen, la palabra del Señor nos dice en el libro de the Santiago, word of the Lord says in James, Santiago 2, vamos rápidamente. James 2, let's go quickly.
Santiago James nos dice en el capítulo 2, says in chapter 2, en el versículo 19, verse 19, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. you believe that God is one and you do well. Even the demons believe and they shudder. Hola. Hello. O sea que nos está diciendo el Espíritu de Dios So the Spirit of God is saying, que en los postreros días in latter days, muchos van a apostatar de la fe. many will depart from the faith. ¿Qué es apostatar de la fe? What does it mean to depart from Negar the la faith? fe, To deny the faith. no vivir en la fe. Not living the faith. Ahora el Señor nos dice, And the Lord says el justo that the righteous, por su fe by vivirá. faith he will live. Dilo conmigo, el justo Say with me, the righteous, por la fe by vivirá. faith he will live. O sea, no es una It's sugerencia. not a suggestion. El Señor nos dice, tienes que vivir por la fe. The Lord says you need to live by faith. Ahora el Señor también nos dice algo poderoso. Now the Lord also says something very Lo que powerful. no proviene de la fe What doesn't come from faith, es pecado. it is a sin. Otra vez, lo Again. que no proviene de la fe What doesn't come from faith es pecado. is a sin. Wow. De modo que el Señor nos dice en este versículo, So the Lord says in this verse, ¿tú crees que Dios es uno? you believe that the Lord is one, Bien haces. you do good. Ahora dice, también los demonios And creen. then it says also demons believe. Hola. O sea que no solamente es creer, porque mucha gente usted le dice, ¿tú crees en Dios? So it's not just to believe, because many people say, we ask people, do you believe in God? Y la gente dice, sí, creo en And people Dios. can say, yes, I believe in God. Pero no solamente es creer en Dios, But it's not just to believe in God, es creerle a Dios. it's to believe God. Yes. Hola. Hello. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, Because many people can say, I believe in God, pero no es suficiente. but it's not enough. Ahora escucha lo que dice el versículo 20. Now look at what verse 20 says. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está que muerta. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Hola. La fe sin obras Faith without works está muerta. is useless. I like that Works, that translation. translation. Porque useless is not the same that is dead. Oh, sorry. La palabra no nos sirve, no es lo mismo estar muerta. Useless is not the same as dead. Ok, es diferente, ¿verdad? ¿Cuánto decimos que es diferente? How many of us can say it's different? Es diferente. Ahora escúchame, vamos a Hebreos capítulo 4. Let's go to Hebrews That's chapter not 4. there. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Ahora escúchame bien lo que dice la palabra. Look at what the word says. Versículo 2. Verse 2. Pero también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. For good news came to us just to them, but the message they heard did not benefit them because they were not united by faith with those who listened. Ahora fíjate lo que dice esta traducción. Now look at what this translation says. Porque también en el versículo que yo tengo, la palabra dice acompañada, Because the word there is to be partnered with, pero verdaderamente en el otro versículo que tengo en esta Biblia, but in the other verse that I have in this Bible, dice mezclada. it says mixed. ¿Qué es lo que dice ahí? What does it say there? Nothing mixed. Not being mixed. O sea, yo tengo que mezclar mi fe. I need to mix my faith. Hola. Yo tengo que oír la I palabra, hear the word, pero tengo que mezclar mi but I fe. need to mix my faith. Y el problema de nosotros es cuando oímos la The palabra problem is that when we hear the y word, no mezclamos la we fe. don't mix the faith, Por eso es que no tenemos resultados. which is why we don't have any results. Por eso es de que muchas veces nosotros queremos que Dios haga algo, Which is many times God would want God to do pero Dios something, quiere que tú mezcles la but fe. He wants you to mix your faith. Y mezclar And to significa mix tener means movimiento. have a movement. Yo hago I do algo something con la with palabra. the word.
word, le mezclo la I fe. mix faith with it. Hola. Hello. Le mezclo la fe. I mix faith with it. Mujeres, ¿cuántos de ustedes han cocinado pasteles? Women, how many of you have cooked cakes? ¿Cuántos saben que tienen que mezclar los How many ingredientes? of you need to mix the ingredients? No puedo solamente poner los You cannot ingredientes just put the y ingredients ponerlo en el horno. and put them in the oven. ¿Qué sería So eso? what would that mean? No, es un desastre, no es un A pastel. disaster, not a cake. Tenemos que We mezclar. need to mix. Tienen que mezclar. We need to mix. El problema de nosotros es, Our problem is oímos la we hear palabra, the word, pero no mezclamos but la we do not fe. mix the faith. La fe tiene que ser mezclada. Faith needs to be mixed. Dice la palabra, de nada les sirvió. The word says that it was no good to them. De nada les sirvió. It was no good to them. Entonces, ¿qué significa de nada les So sirvió? what does that mean? Yo puedo venir a la I iglesia can come to church, y oír una palabra, hear a word, pero si no mezclo mi but fe if I don't mix my faith con with la palabra que estoy the oyendo, word that I'm hearing, de nada me sirvió. then it was not good for me. Good, Pastor. Solamente vine a perder mi I tiempo. just came to waste my time. Sonríe que Dios le ama. Smile, the Lord loves you. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? What do we need to do? Tenemos que aprender a mezclar. We need to learn to mix. Y mezclar es algo que yo hago. To mix is something that I Nadie do. lo va a hacer por mí. No one will do it Yo for lo me. tengo que I hacer. need to do El it. problema es This este, is the que problem. venimos, We come, nos sentamos, we sit, oímos palabra we hear the word, y no mezclamos and we palabra. don't mix the word. Ahora, ¿qué significa mezclar la What does palabra? it mean to mix the word? Santiago lo dice James claramente. says this very clearly. Si yo oigo la If palabra I hear the word y no la mezclo and I don't mix it, y no la if hago, I don't do it, entonces, ¿qué es mezclar? what does it mean to mix? Es hacer la It is palabra. to do the word. Hacer la To palabra. do the word. Hacer la palabra. To do the word. Una ocasión, yo creo que este testimonio lo han oído, On one occasion, I think you heard this pero testimony. Dios nos habló en el año 1992 But God spoke to us in the year en una 1992 conferencia con Bill Hammond in a conference with Bill en Hamilton Santa Rosa Beach. in Santa Rosa El Beach. Señor nos dijo, The Lord said, a partir de esta noche from this night, les aumento la fe. I increase your faith. Y todos dijimos, And gloria we a all Dios. said, glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Nuestra fe va a ser Our aumentada. faith will be increased. Y el Señor me dice, And then the Lord says todo to lo que me, traes en la cartera, everything that you have in your wallet, dalo a la ofrenda. give it to the offering. No era mucho, eran como $80. It wasn't a lot, maybe $80, Pero obedecí, but I obeyed. mezclé mi fe. I mixed my faith. Y venía un pastor conmigo desde Guatemala. And a pastor came with me from Guatemala. Él es de Guatemala, pero vive en Canadá. Pero vive en Estados He's from Unidos. Guatemala, he lives in the States. Y tuvimos que rentar un carro porque volamos de Toronto a San Petersburg, Florida. And we had to rent a car because we flew from Toronto to St. Petersburg, Florida. Y son 9 horas de manejo It was 9 hours of driving para Santa Rosa Beach. to Santa Rosa Beach. De modo que cuando ya terminó la So conferencia, when the conference was over, teníamos que manejar toda la noche we had to drive all night para llegar al to aeropuerto reach at the y airport tomar el avión and to take the y plane regresarnos a Toronto. and come back to Toronto. Y resulta que cuando Dios nos dio la And palabra, so when the Lord gave us the word, yo obedecí la I palabra obeyed the word y di lo que tenía. and I gave what I have. Y cuando ya empezamos a regresar nuevamente a San Petersburg, Florida, And when we were driving back to St. Petersburg, Florida, le digo al pastor Josué, I said to Pastor Joshua, dinero para la gasolina. money for gas, please. Y él me dice, no tengo. And he says, I don't have. Lo di todo a ofrenda. I gave it all in the offering. Y teníamos medio cuarto de tanque, And we had half of 1/4 of a tank, casi pegado a la reserva. almost going on reserve. Y empezó la lección de la fe. And the lesson of faith began. Porque el Señor nos dijo que nos iba a aumentar la fe. Because the Lord said that He was going to increase Y our la fe faith. no puede aumentar And faith cannot be increased sin el uso. without the use of it. Eso es bueno, la fe no puede aumentar Faith cannot be increased sin el uso. without the use of Es it. como los músculos. It's like the muscles. Usted tiene You músculos, have muscles, pero no pueden but aumentar they cannot si increase usted no los if you don't ejercita, exercise, si usted no los if usa, you don't use them, si usted no le pone peso. if you don't put weight on it. Entonces, ¿qué sucedió? So what happened? Yo traté de ayudar a Dios, I tried to help God. porque siempre yo trato de ayudar a Dios. Because you always try to help God.
Había comprado un reloj Casio, I had bought a new watch, Casio, $40. $40. En aquel tiempo la gasolina estaba barata. In those times, gas was very cheap, Estaba a $1 el galón. $1 a gallon. De modo que llegué a la gasolinera So I came to the gas y le station dije al que atendía la and I gasolinera, said to the gas clerk, mira, somos pastores misioneros. we are missionary pastors. Como que tratamos de darle a la gente un poquito de compasión. We try to give people a little bit of compassion. Somos pastores, We are pastors. misioneros. We are missionaries. Y nos quedamos sin dinero. And we are without money. Y te puedo vender mi reloj. I can sell you my watch. Dame $10 por el reloj. Give me $10 for the Me watch. costó 40. It cost me 40. Y me dijo el muchacho, And the man said to me, me dice, no he cenado esta noche. I haven't eaten tonight. No tengo dinero. I don't have money. De modo que yo dije, Señor, ¿y cómo le hago? What do I do now, Lord? Entonces empezó la jornada de la fe. And then the journey of faith began. ¿Y qué es la jornada de la fe? What is the journey of faith? El Señor nos dijo, puestos los The ojos Lord said, put your eyes, fix en your el eyes autor in the author y consumador and the consumer, the finisher de tu fe. of your faith. Entonces empecé a manejar. So I began to drive. Primera hora First hour, ya se había prendido la reserva then the reserve light went on, y el enemigo empezó a hablarme. and the enemy began to speak to me. Como muchos de ustedes, el enemigo le habla. As many of you, the enemy speaks to me. Empezó a tirarme dardos de He fuego began to throw darts of fire, a mi fe, my faith, para consumir mi to fe, consume my faith, para quemar mi fe. to burn my faith. Y el enemigo me decía, And the enemy would say to me, no es natural it is not natural que un carro camine sin that gasolina. a car goes without gas. El motor necesita The gasolina para motor funcionar. needs gas to function. Y yo había escuchado testimonios And I've heard que testimonies Dios llena tanques. that the Lord fills up tanks. Y le decía, Señor, And I said, me Lord, recuerdo de aquel testimonio I remember that que le testimony llenaste el tanque a aquellas where personas. you filled the tanks to Señor, those people. lléname el Lord, tanque. fill my tank. Pero ¿sabe qué? No pasaba nada en lo natural. But you know what? In the natural, nothing was Estaba happening. la luz prendida de la The reserva. light would still go on. in Y es reserve. como que yo estaba atormentado And if it was, I was tormented. porque yo quería ver que la luz de la reserva se Because apagara I wanted the light of the reserve to go off. y la aguja de vacío se fuera And, llena and the indicator to go up. para tener paz, To have peace. para decir, ay Señor, Oh, gracias. thank you, Lord. Ya tengo la I gasolina, now have the gas. ya puedo llegar a mi Now I destino. can reach my Pero destination. ¿sabe qué? El Señor me dijo, But you know what the Lord said to me? apaga la luz del panel de Turn instrumentos the light of the panels off. Wow. para que no siguiera So viendo that I would not see lo que me estaba what diciendo was telling me lo natural. in the natural. Dios no quería que yo caminara en lo God natural. didn't want me to walk in the natural. Dios quería que yo caminara en lo He wanted me to walk sobrenatural. in the supernatural. Y caminar en lo And to sobrenatural walk in the se llama supernatural, fe. it's faith. No necesitas fe You don't need faith para lo natural. for the natural. Necesitas You fe need faith para lo sobrenatural. for the supernatural. Y pasó la segunda hora And the second hour y went by, el motor seguía and funcionando. the motor was still functioning. Pasó la tercera hora The third hour, y el motor seguía and the funcionando. car still worked. Y mi copiloto, And my co-pilot, el pastor Josué, Pastor desde Joshua, la primera hora from the first ya hour, estaba he roncando. was already snoring. Y me quedé solo peleando la And I batalla. was alone, battling. Pasó la cuarta hora The fourth hour went y by, el motor seguía and caminando. the motor kept on running. Pasó la quinta The hora fifth hour, y el motor seguía and the caminando. motor kept on running. Y llegué a una gasolinera And I reached the gas station a las 5 de la mañana. 5 a.m. in the morning. Ya tenía 5 horas manejando el 5 vehículo. hours driving the car. Wow. Y llegué y le dije al que atendía la gasolinera, I went to the gas bar and I said to the boy, mira, mi amigo tiene una tarjeta de Shell, look, my friend has a Shell card, pero se le olvidó en California. but he forgot it in California. Te puedo dar el número I can give you the number, y tú me das permiso de llenar el tanque. and you give me permission to fill the tank. Él estaba escribiendo algo And he was writing y something. ni siquiera se tuvo la amabilidad de levantar sus ojos y verme. He didn't even have the ability to look up and look at me. Y me dijo, llena el tanque. And he's like, fill the tank. De modo que le dimos el número, ni nos pidió identificación, no nos pidió So nada. we gave him the number, he didn't ask for ID or anything. Simplemente creyó en la palabra. He just believed in the word that we said. Y el carro estaba verdaderamente, el tanque estaba vacío. And truly the car, the tank was empty.
Entonces, ¿qué era lo que sostenía So what was it that sustained la máquina the machine en función? in function? Era lo sobrenatural. The supernatural. ¿Sabes qué era? You know what it was? La palabra. It was the word. Yo recibí una I palabra, received the word. mezclé mi I fe, mixed my yo di faith. la ofrenda, I gave the y offering. cuando di la And when ofrenda, I gave the mezclé mi offering, I fe, mixed my y el faith. Señor, And the porque Lord, me vio because He que saw me, mezclé mi fe, I mixed my al faith, obedecer la to palabra, obey the word, la provisión estuvo. the provision was there. Hola. Hello. Por eso tenemos que Which is aprender why we need to learn a que tenemos que mezclar. that we need to mix. ¿Y qué significa tengo que What mezclar? does it mean that I need to ¿Qué mix? tengo yo que hacer What do I have to con do esta palabra que recibo with el this día de hoy? word that I received today? ¿Qué tengo que yo hacer What do I have to con do la palabra que voy a recibir la próxima with the semana? word that I will receive next week? Porque siempre que venimos a recibir Because every palabra, time I come to receive a word, tenemos que mezclar la I palabra. need to mix the word. Amén. Amen? ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Dile a tu hermano, tienes que mezclar la Say to your palabra. brother, you need to mix the word. ¿Cuántos estamos creyendo que tenemos que mezclar la palabra? How many of us are believing that we need to mix the word? Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Now, what do I mean by this? Cuando un matrimonio, When a couple, a married couple, cuando una pareja se casa en matrimonio when a couple marries, y firman el papel, firman el acta del they matrimonio sign the document of marriage, y legalmente están casados, and legally they're married. pero esa legalidad But that legality no entra en función does not come into function, Escúchame. and listen, hasta que el matrimonio, until the marriage, hasta que la pareja until the couple tienen una relación íntima. have an intimate relationship. El matrimonio The marriage es consumado. is consummated. 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 That's right. You say that. Es consumado. It is consummated, Yes, that's right. Y ahí entra en vigor and then it enters into lo que legalmente se había declarado. what legally was declared. Yeah. Pon atención. Pay attention. La palabra del Señor nos dice The word of the Lord says to us, en segunda de Corintios 4 2 Corinthians 4, que usted that you y yo and I, hemos recibido we received el espíritu de fe. the spirit of faith. No solamente recibimos la fe, Not just the faith, hemos recibido el we espíritu de fe. received the spirit of faith. Pero la palabra The word y el and espíritu the spirit son uno. are one. La palabra de Dios y el The espíritu word of God son uno. and the spirit are one. Pero para que nosotros But for us, podamos ser for us consumados, to be consumed, tenemos que recibir la we palabra, receive the word, recibir el espíritu receive de la the palabra, spirit of the word. pero ¿sabe cómo se consuma? But you know how you consummate? Es cuando uno tiene intimidad con el It's Señor. when you have intimacy with the Lord. O sea que tu fe y mi So fe your faith and my faith necesita ser needs consumada to be consumed a través de una intimidad con el through an Señor. intimacy with the Lord. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? O sea, no hay nada más poderoso There's nothing more powerful que ser conocidos than being known por el Espíritu de by the Dios. Spirit of God. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Otra vez lo repito. Again, I'll repeat. Una pareja A couple, casada married, ya tienen el certificado de they have the matrimonio certificate of marriage. y les declaran marido y And mujer. they are declared man and wife, husband and wife. Pero But el matrimonio the marriage no tendrá la validez will not have any validity hasta que la pareja until the se couple una unites themselves íntimamente intimately y consuma and they consummate el the matrimonio. marriage. Nosotros también. We also, Si recibimos el if espíritu we de fe, receive the si spirit of faith, recibimos la palabra if we de fe, receive the word of faith, y si nosotros and if we no tenemos esa don't intimidad have that intimacy con el Espíritu with Santo, the Holy Spirit, entonces then nuestra fe our faith no será will consumada. not be consumed. Consummate.
consummated. Y eso es algo que tenemos que aprender. And that's something that we need to Porque learn. el enemigo Because the enemy quiere consumir tu fe. wants to consume your faith. Ahora, ¿qué pasa? Now what happens? La Biblia nos enseña en el libro de Marcos 4. Mark 4 says, Una tormenta se a levanta storm broke out. y los discípulos empezaron a The asustar disciples began to be scared. y empezaron a decir nos ahogamos. They began to say, oh, we're drowning. Y la palabra del Señor dice que Jesús estaba dormido And the Lord says that the Bible says Jesus was sleeping. y lo fueron a despertar. And he began to wake him up. Y lo primero que Jesús le dice a sus And the discípulos, first thing Jesus says to his disciples, ¿dónde está tu fe? where is your faith? ¿Y sabes algo? And you know something? Tenemos que ser sinceros con nosotros We need to mismos. be sincere with ourselves. La semana pasada hablábamos acerca del poder, Last week we spoke about the power de la genuinidad, de lo genuino. of the genuine. Y muchas veces nuestra fe, And many times our faith, desafortunadamente nuestra fe, unfortunately, our faith, creemos tener una fe genuina, we believe that we have a genuine faith, pero en realidad nuestra fe no ha probado ser genuina. but in reality our faith has not been proving to be genuine. La palabra nos dice en Timoteo, The word says in Timothy, Pablo le dice a Timoteo, God says to Timothy, la fe no fingida, faith that is without, la fe no fingida, faith that doesn't lie, la fe que habitó en tu abuela, faith that abided in your grandmother, la fe que habitó en tu madre the faith that abided in your y la mother, fe que habita en ti. and now the faith that abides in you. Ahora escúchame, Now listen, si algo habita en alguien, if something abides in someone, es que el Espíritu de Dios it's because the Spirit of God habita en nosotros. abides in us. Hola, Hello. ¿en cuántos habita el Espíritu de Dios? How many of you the Spirit of God abides? Yeah. Y si el Espíritu de Dios habita, And if the Spirit of God abides, entonces es el Espíritu de fe it is the Spirit of faith que habita en nosotros. that abides in us. ¿Cuántos decimos el Espíritu de fe How many of us can say the Spirit of faith habita en mí? abides in me? Nosotros tenemos que aprender que cuando el enemigo ataca tu fe, We need to learn that when the enemy attacks our faith, tú tienes que we have to aprender a defenderte. learn to defend yourself. Ahora el Señor nos dice Now the Lord tells us que nuestra fe, that our faith, más preciosa que el oro, more precious than gold, tiene que ser pasada por fuego. needs to be tried by fire. ¿Cuántos saben que la fe tiene que ser pasada por fuego? How many of you know that faith needs to be tried by fire? Yeah. Pero yo quiero hablarte de dos tipos de fuegos el día de hoy. But I want to talk to you also about two types of fires. Hay una fe que hay un fuego que quiere consumar tu fe. There's a fire that wants to consume your faith, No, consumar. consume your faith, Consumir. consummate your faith. Y hay otra fuego And there's another fire que quiere consumir tu fe. that wants to consume your faith. Dos fuegos. Two fires. Un fuego que quiere refinar mi One fe, fire wants to refine my faith, pero otro fuego que quiere destruir mi fe. but another fire wants to destroy my faith. Ahora el Señor nos dice, Now the Lord says to us, no apaguéis al Espíritu Santo. do not quench the Holy Spirit. Hola. Hello. No apaguéis al Do Espíritu not Santo. quench the Holy Spirit. ¿Y qué significa apagar al Espíritu Santo? What does it mean to quench the Holy Que el Spirit? fuego de So Dios the fire of God que está en ti y that está en is mí in you and in tiene me que estar siempre ardiendo. always has to be burning. Siempre tiene que estar ardiendo ese fuego. Always burning the same fire. Porque si no arde ese fuego, Because if that fire doesn't burn, entonces nuestra pasión then our passion empieza a ser reducida. begins to be reduced. Vamos al libro de Daniel. Let's go to the book of Daniel. Te quiero enseñar un fuego I want to show you a fire que estaba preparado para destruir, that was prepared to destroy. pero cuando uno cree But when you believe en el fuego de Dios, in the fire of God, el fuego de Dios tiene más poder que el fuego del the enemigo. fire of God has more power than the fire of the enemy.
Dice la palabra The word says en el versículo 16. Daniel 3:16. Daniel chapter 3 verse 16. Dice la palabra Daniel 3:16. Daniel 3:16, the word says. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. If this be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. Versículo 18. Verse 18. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Then Nebuchadnezzar, filled with fury, and the expression of his face was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego, and he ordered the furnace heated 7 times more than it was usually heated. Dilo conmigo, 7 veces más. Say with me, 7 times more. 7 times more. Bueno, si un fuego consume, If a fire consumes, un fuego 7 veces más caliente, imagine a fire 7 times more heated va a consumir más. will consume even more. Hola, Hello. estaba caliente. It was really hot. Dilo conmigo, estaba caliente. Say with me, it was really hot. It was really hot. Really, really hot. Really, really hot. Muy caliente. Very hot. En español dice muy caliente. Muy caliente. Versículo 20. Verse 20. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. And he orders some of the mighty men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the burning fire furnace. Escúchame, Listen, el rey ordenó the king que a ordered los más fuertes que tenían su the ejército, strongest one in his army, los ordenó que ataran a los ordered them tres to bind the 3 of them que estaban desobedeciendo sus who were órdenes. disobeying his orders. Y dice el versículo el versículo 21, así pues estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Then these men were bound in their cloaks, their tunics, their hats, and their other garments, and they were thrown into the burning fiery furnace. Y como la orden del rey era premiante y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alcanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. And because the king's order was urgent and the fiery furnace overheated, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Dilo conmigo, los mató. Say with me, he killed them. Los mató. He killed them. Versículo 23. Verse 23. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell bound into the fiery furnace. Versículo 24. Verse 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, Did we not cast 3 men bound into the fire? And they answered and said to the king, True, O king. El versículo 25. Y él dijo, sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. He answered and said, But I see 4 men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the appearance of the 4th is like of the sons of the gods. Versículo 26. Verse 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salir y venir. Then Nebuchadnezzar came near to the door of the fiery furnace, and he declared, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God,
come out and come here. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came out from the fire. Versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a los hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor de humo o de fuego tenían. And the satraps and the prefects and the governors and the king's counselors gathered together and saw that the fire had not any power over the bodies of those men. The hair of their heads was not singed, their clothes were not harmed, and no smell of fire had come up from them. Escúchame, Listen, por favor, escúchame. and please listen. El fuego que preparó el rey The Nabucodonosor fire that the king Nebuchadnezzar prepared era para consumir, was to consume, para quemar, to burn, para destruir to destroy los cuerpos de estos tres the hombres. bodies of these men. Dice la Biblia que los dos hombres vigorosos que ataron a ellos, The Bible says that the strong men that tied them up, cuando los se fueron a echar al fuego, when they went to put them in the fire, estaba tan caliente el horno the oven was so hot que murieron. that they died. Ahora, ¿qué sucede aquí? Quiero que entiendas esto. Now, what happens here? I want you to understand this. Dios quiere consumar tu fe, God wants to consummate your faith, pero el enemigo quiere consumir tu fe. but the enemy wants to consume your faith. Y tenemos que aprender And we need to a learn través de esta ilustración. from this illustration. El enemigo The enemy quiso destruir, wants to destroy, pero el Señor, escúchame, but the Lord listened. el fuego que era para destruir a Sadrach, Mesach y Abednego, The fire that was prepared to destroy Shadrach, Meshach, and el Abednego, fuego que era para consumir sus the vidas, fire that was there to consume their lives, Dios transformó ese fuego God turned their fire 7 veces más 7 caliente times more en un heated fuego into a fire que consumó that consummated su fe. their faith. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Esto es poderoso. This is very powerful. Cómo Dios cambia un fuego God destructivo changes one destructive fire en un fuego into a que fire refina, that refines, no destruye, doesn't destroy, refina, that refines, hace crecer makes it grow nuestra fe. our faith. Y eso es algo poderoso. That's very powerful. Dice el Señor, The Lord says, dice la palabra, the word says, ni siquiera that not even olían they would smell a humo. like smoke. Eso es poderoso. That's so powerful. Estar en un fuego They're in a fire y ni siquiera oler a humo, and not even smell like smoke. ni siquiera oler a fuego, Not even smell like ni fire. siquiera un cabello, dice la Not palabra, even their hair, the word says, se había quemado. was burned. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Why am I speaking about this? Porque el Señor muchas veces Because the Lord many times va a permitir que nuestra fe will allow for our faith sea probada por el to fuego. be tried by fire. Y a veces nosotros pensamos que ese fuego And sometimes we think that that fire es para consumir is nuestra to fe, consume our faith. pero en realidad es But in para reality, consumar is nuestra fe. to consummate our faith. ¿Me está Do entendiendo? you understand? Dice la palabra del Señor The word of the Lord says que un día Pedro that one day Peter abrió la boca opened his mouth y le dijo, Señor, and he said, Lord, contigo hasta la muerte. with you until death. Y dice la palabra que Jesús le dijo a Pedro, And then Jesus said to Peter, Pedro, Peter, por andar de bocón, because you have such a big mouth, ahora Satanás now Satan te ha pedido para zarandearte como a trigo. asked to sift you like wheat. Wow. Sometimes tenemos una boca muy grande Sometimes we have a big mouth y hablamos cosas grandes. and we speak great things. Y es bueno hablar cosas And grandes, it is good to speak great things. pero tenemos que entender, But we need to understand, tenemos que tener la fe we grande need to have a big faith si vamos a sostener la grande cosa que estamos if hablando. we're going to sustain the great things that we're saying. Hola. Hello. Y dice la palabra And the word says
que Jesús le dijo a Pedro, that Jesus said to Peter, pero yo voy a estar orando por ti but I'll be praying for you para que tu fe so that your faith no te falte, will not falter, para que tu fe so that your faith esté para sostenerte. will be there to sustain you. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer el día de hoy usted y So yo? what do we need to do today, you and I? Primeramente entender, First of all, to understand Dios quiere consumar nuestra fe. God wants to consummate our faith. Dios quiere perfeccionar He nuestra wants to fe. perfect our faith. Él es el autor He's the author y and consumador finisher de nuestra of fe. our faith. Pero nuestra fe, But our faith, más preciosa que el more oro, precious than gold, tiene que ser probada. needs to be tested. ¿Cuánto decimos, Señor? How many of us can say, Lord, ¿Puedo tener una fe sin ser probada? can I have a faith without being tried? Y sabe que no es posible. And you know what? It's not possible. No es posible. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? So what do we need to learn? Número uno, Number one, que cuando el enemigo tire dardos de that fuego, when the enemy throws those darts of fire, ¿a dónde? to where? Al escudo. To the shield. ¿Al escudo de qué? The shield of what? Al escudo de tu The fe. shield of your faith. Tú tienes que We inmediatamente need to immediately apagar ese fuego. quench the fire. Porque ese fuego Because that fire quiere consumir tu wants fe. to consume your faith. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Now, what God wants us to learn? A mezclar, To mix nuestra fe. our faith. No solamente a oír una palabra, Not just to hear a word. tenemos que aprender a mezclar. We need to learn to mix. Ahora, cuando estamos en situaciones Now, when we are in situations, las cuales a veces vamos a confrontar, those which we will confront, tenemos que aprender a decirle, Señor, we need to learn to say to the Lord, dame la fe suficiente give me the sufficient faith para pasar esta prueba. to pass this trial. Ole. Juan capítulo 19. John chapter 19. Versículo 30. Verse 30. Juan capítulo 19, John chapter 19, versículo 30. verse 30. Bueno, dice la palabra, ¿ya lo tienen? We have it. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. ¿Sabe que el libro de Mateo, Do you know that the book of Matthew, el libro de Marcos, Mark, el libro de Lucas, and the book of Luke, no menciona esta palabra? they do not mention this word. Solamente Juan Only John menciona la palabra consumado. mentions the word consummate. Es muy interesante. It's very interesting ¿Por qué Mateo because Matthew no dijo estas palabras? didn't say these words. Porque estas palabras Because these words están llevándonos a un entendimiento are taking us to an understanding que empezamos a leer Hebreos 12:2, donde dice, where we begin to read Hebrews chapter 12 Jesús that says Jesus es el autor is the author y and consumador the finisher de nuestra of fe. our faith. O sea, que Él no solamente es el que ha creado la So fe, he just didn't create faith. Él es el que termina, He finishes, el que he perfecciona perfects nuestra fe. our faith. Y dice la palabra que cuando Él, antes de entregar su espíritu, And the word says that before giving up his habló spirit, estas dos palabras. he spoke these two words. It is finished. It is finished. Ha terminado. Consumado. Ha consumado. It is consumed. No, no, It es is consumado. consummated. Yes. Consumado es. It is consummated.
Y estas palabras And these words marcaron un inicio mark the initiative completamente completely en la humanidad en esta tierra. in the humanity of this earth. Dios mismo estaba diciendo, The same God was saying, mi fe, my faith, mi fe, my own faith, mi único hijo, my only son, el que dio su propia who vida, gave his own life, está diciendo estas dos palabras is poderosas. saying these two words that are very powerful. Consumada está tu fe. Your faith is consummated. Consumado es, It is consummated. perfecto, Perfect. terminado. It is finished. No hay nada que añadirle. There's nothing to add to it. Y dice la palabra, And the word says inclinando su cabeza, that when he bowed his head, entregó el he Espíritu. gave up his spirit. Todos nosotros All of us, estamos en una batalla cada día. we're in a battle every day. Y es en estas dos palabras que te estoy describiendo. And it is in these two words that I'm describing you. Dios quiere consumar tu fe, God wants to consummate your faith, el enemigo quiere consumir tu fe. and the enemy wants to consume your faith. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Si somos sinceros, If we are honest, vamos a entender we are going to understand que muchas veces nuestra fe that many times our faith se ha extinguido. has extinguished. Porque a veces buscamos fe Because we look for faith y a veces decimos, and we say, ¿dónde está? where is it? ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando empezamos a dudar, Because when we begin to doubt, nuestra fe our faith se está extinguiendo. is being extinguished. Por eso dice la palabra, Which is why the word says, el hombre de dos mentes, the man that has two minds, el hombre de dos pensamientos, two thoughts, es inconstante is very inconsistent en todos sus in caminos. all his ways. ¿Y qué significa un hombre inconstante? What does that inconstant man mean? Creo, I believe, no lo creo. I don't believe. Creo, I believe, no lo creo. I don't believe. ¿Alguna vez usted ha caminado así? Have you walked like that once? Creo, I believe, a lo mejor no lo creo. well, maybe I don't believe. Hola, Hello? vamos a ser sinceros. Just be honest. Hay veces que las cosas son tan grandes Sometimes things are so big, que usted dice, es que no sé si lo tengo la fe you suficiente say, I don't know if I have the sufficient faith para creer. to believe. Y empezamos a caminar. We begin to walk, Y con un pie uno dice, creo. and with one foot you can say, I believe. Y con otro pie empezamos a decir, tal vez no And creo. with the other foot you can say, well, maybe I don't. Pero el Señor quiere que empezamos a caminar But the Lord wants us to walk con una sola mente, with one mind, no con dos mentes. not with a dual mind. Señor, creo, Lord, I believe. ayúdame a creer. Help me to believe. Creo, I believe. ayúdame a creer. Help me to believe. Creo, I believe. ayúdame a Help me creer. to believe. ¿Me está entendiendo? I do understand. Porque si Él no te Because sostiene, if He doesn't sustain you, tú no te puedes sostener por ti you mismo. cannot sustain yourself. Pero es tu But confesión, it is your confession, es tu confesión, your confession, es mi my confesión confession, la que nos sostiene. that sustains Por us. eso es tan importante Which is why it's important hablar to speak lo que te va a what sostener. will sustain you. Hablar lo que nos sostiene. Speak what sustains you. No decir Not to say lo que es. what is. Y ese es el problema de todos. And that's the problem that we will have. Y tenemos que confesar, es mi problema We need también. to confess that's also my problem. Muchas veces vemos lo natural. We see the natural, Y cuando Dios dice, and God says, no mires lo natural. don't look at the natural. No mires lo que es. Don't look at what it is. No mires lo que es. Don't look at what it is. Porque la fe And the faith mira looks lo que no es. what is not. La fe habla The faith speaks lo que no es, what is not, como si as fuera. if it were. Pero nosotros muchas But many, veces many times, hablamos lo que we es. speak what it is. Y si hablamos lo que And if es, you speak what it is, no estamos viviendo por la fe. we're not living by faith. Ahora usted dice, pastor, entonces yo tengo que, de una manera, tengo que estar en negación a una realidad. Now you say, well, Pastor, then I have to be in negation to reality.
No, no te estoy diciendo No, eso. I'm not saying that. Lo que te digo es de que en esta What I'm realidad saying is that in this hay reality, otra realidad más there's grande. a greater reality. En esto natural In this natural, hay algo there's sobrenatural something that is que supernatural. Dios quiere que empecemos a That God caminar. wants us to begin to walk El into. problema de nosotros The es problem is de que hemos dejado that we've left que el enemigo consuma to la allow the fe enemy to consume our faith porque no hemos apagado los dardos because de we fuego. haven't quenched the fire darts of the enemy. Y cuando no tenemos And fe, when we don't have faith, entonces ¿con qué nos defendemos? how do we defend ourselves? ¿Con qué nos defendemos? How do we defend El ourselves? escudo se consumió. The shield has been consumed. Yo le pido al Señor que el día de hoy I ask the Lord that today podamos nosotros entender estas dos we palabras. need to understand these two words. Deja que el Señor Let the Lord consuma consummate nuestra fe our faith a través through de la intimidad intimacy con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit Para poder dar a luz so that we can give to light lo que Él quiere hacer en tu what vida. He wants to do in your life. No dejes que el enemigo consuma tu fe. And do not let the enemy consume your faith. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y que podamos nosotros decir, Señor, And then we can say, Lord, ahora entiendo. now I understand. Tú puedes cambiar el fuego de la prueba You can change the test, the trial, en un fuego into a fire que va a refinar mi fe that will refine your faith y me va a llevar a otro nivel. and will take me to another level. ¿Qué sucedió con Nabucodonosor? So what happened with Nebuchadnezzar? Vio la gloria de He Dios, saw the glory of God. vieron la gloria de Dios. They saw the glory of God. Y ahora, And now, a los que les había dicho que no solamente les había dicho, sino que los trató de matar, to those he tried to kill, ahora now Nabucodonosor dijo, Nebuchadnezzar said, ahora entiendo now I understand que hay un Dios that there is a God todopoderoso. that is all powerful. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor? Now what did he do? Ya no van a adorar a mis dioses, Don't worship my gods anymore. ahora vamos a adorar Now we will worship al Dios the King, verdadero, the true God, al Dios the God de Sadrach, of Shadrach, Meshach y and Abednego. Abednego. De modo que ahora hizo un So decreto. he made a decree. Lo que antes había sido para What muerte, before what was for death, ahora now era un decreto de vida. was a decree of life. Yo quiero decirte el día de hoy, I want to tell you today, lo que el enemigo quiso hacer para muerte, what the enemy tried to do for death, a través de tu fe, through your faith, va a ser algo para vida. now will be for life. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias, Señor, Father, I give you thanks por esta palabra. for this word. Gracias que tú estás en este momento, Thank you Señor. that you're at this moment Danos entendimiento giving us understanding, para que podamos entender that we can understand que la fe that our faith, más preciosa que el oro more precious than gold, tiene que ser probada por fuego, is to be tried by fire, no para consumir la fe, not to consume the faith, sino para consumar la but fe. to consummate the faith. Y Señor, ayúdanos a entender Help us to understand, Lord, estas dos palabras, these two words, porque hay poder, because Señor, there's power en tu palabra. in your word. Padre, ayúdanos a mezclar Lord, help us to cada mix vez que estamos oyendo every time that algo, we're hearing something, cada vez que estamos escuchando tu every time palabra, that we hear your word, cada vez que venimos a oír tu every time palabra, that we come to hear la your podamos word, mezclar we can mix it con la fe. with the faith. Y Señor, te doy gracias And Lord, I give you thanks que en cualquier situación que estamos pasando en that este in any momento, situation that we're going through, podamos preguntarnos, we can say to ourselves, ¿qué tengo que hacer what do I have to do para mezclar mi fe? to mix my faith? ¿Qué tengo que hacer What do I have to do para poner mi fe por obra? to put my faith into work? Y gracias, Señor, And thank you, que Lord, nos estás dando ese that you've entendimiento. given us this understanding. Y gracias, Padre, And thank you, Father, que el día de hoy that today nuestra fe our faith está siendo, Señor, is being, Lord, perfeccionada. perfected. Está siendo, Señor, Is being, Lord, consumada consummated por el autor y by consumador the author and finisher de nuestra fe. of our faith. Yo te bendigo en el nombre de I Jesús bless you in the name of y Jesus. declaro And I declare que toda enfermedad that every sickness en el nombre de Jesús in the name of Jesus va a ser consumida will be consumed por el fuego by fire del Espíritu de of Dios. the Holy Spirit. Declaro que eres sano I declare that you're por el healed
poder de la by palabra. the power of the word. Porque escrito está, Because it is written, Jesucristo murió Jesus died para darte vida. to give you life, Y escrito está, and it is written, Él pagó el precio He has paid the en price su cuerpo. in His own body. Las llagas que Él sufrió, The stripes that He suffered, las llagas que Él recibió, the stripes that He tenían el received, propósito had the de purpose traer sanidad a tu of cuerpo, bringing healing to de your traer body, sanidad a tu of espíritu, bringing healing to your de traer spirit, sanidad a tu of mente, bringing healing to your de mind, traer sanidad of bringing healing a tu alma. to your own soul. En el nombre de And Jesús, in the name of Jesus, decreto esta I palabra, decree this word. sé sano,